Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto, pan negro y mercado negro, todo sube por minutos. Y eso que se llama Salvador, la prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio del patrón, no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con gran desplante, y eso que se llama Salvador. La prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón, no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. La democracia cristiana dará su respuesta en marzo, se escuchará fuerte el llanto, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. Ha pasado un año y están todos los militares libres por las calles. Ha pasado un año y ya Rodrigo está muerto. No se sabe nada, pero es muy curioso que la parca que tenía el joven que murió no estaba quemada por fuera, la quemadura es por dentro. No quiero pensar mal, sería malo que yo pensara un muerto mal, pero me da la impresión de que a lo mejor llevaba algo oculto y se reventó y se le produjo la quemazón por dentro. Unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.
Ya. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero dejar claro que este es un material de los pocos que hay en YouTube. Obviamente está editado por gente de izquierda, pero eso no importa. Lo que importa es el contexto. No me importa sacar conclusiones ni nada de eso. Por eso el video que subí sobre el caso de Quemados, que se subió, si no me equivoco, ayer, fue lo más objetivo posible, para no entrar tampoco en discusiones ni nada de eso, porque todavía no hay nada en concreto. Este es un caso en que hay tantas versiones y tantos datos que literalmente discrepan unos con el otro. Entonces, y es cierto, ahí nosotros escuchamos dos relatos, uno del general Pinochet y otro de la señora Quintana, en el cual ella dice, y es el relato oficial, el que dice que los militares llegaron, lo apresaron, los quemaron vivo y los tiraron muy lejos de allí. Y está el otro relato, y que son varios relatos los que confirman los mismos, como también el mismo del relato del general Pinochet, de que la parca por dentro estaba prendida, que lo más probable es que tenía más material incendiario. No lo sabemos. ¿Por qué les digo que no lo sabemos? Porque los que estaban ahí eran solamente Rodrigo Rojas y la señora Gloria Quintana, Carmen Gloria Quintana, más los 15 militares, nadie más. Entonces, todos los relatos que son fuera del suceso son espurios, no nos sirven. Son interpretaciones, como la interpretación de Patricio Elwin, que decía que los militares llegaron y los quemaron. Bueno, no sirve porque don Patricio Elwin no estuvo ahí. No estuvo ahí y es simplemente lo que él cree que sucedió. Acá en estos casos no interesa lo que uno cree que sucede, sino lo que realmente sucedió. Entonces, lo que vamos a ver en este directo es profundizar con todos los datos que tenemos los momentos, el contexto acerca del caso Quemado, lo que se vivía en ese momento, porque estamos hablando de que fue en 1986, posterior a lo que fue las jornadas de protesta. Ustedes van a recordar que las jornadas de protesta, mucha gente acá lo vivieron, fueron literalmente estallidos sociales, sino, no eran otra cosa. La cuestión, y muy bien lo afirma don Hermógenes Pérez de Arce, es que en esa época existía fuerza para detenerlo, si no quedaba una catástrofe. Entonces, en 1986 continuaba obviamente la jornada de protesta movilizada por un lado por la democracia cristiana y por otro lado por el movimiento democrático popular que era dirigido por el Partido Comunista. Entonces vamos a leer dos textos, primero para entrar en contexto y luego vamos a profundizar con el caso Quemados. Primero, mire, fíjense, nosotros vamos a leer dos textos y quiero dejar claro que estos textos son escritos por gente de izquierda, pero eso no significa que sea todo falso. O sea, claro, existe un montón de manipulaciones, como sabemos que esta gente manipula muy bien la historia, pero lo que nos interesa es el contexto y les va a interesar esto, ¿ya? Dice, el libro de la etnografía histórica de las protestas urbanas, las jornadas nacionales contra la dictadura de Viviana Bravo. Ya, insisto, es un libro de izquierda. Para que no digan, no, que este canal es parcial, habla de puros libros de derecha. No, vamos a leer un libro de izquierda, o sea, un texto de izquierda. Fíjense lo que dice. Al caer la tarde se levantaba otro telón, el de los diversos actos que constituían una jornada de protesta. No eran pocos los trabajadores que pedían salir antes y apuraban el tranco para a sus casas. Está hablando de la noche. Sabían que escasearía la locomoción y que la luz podría estar cortada y preferían resguardarse por prudencia. Pasarían a comprar velas y pilas y se refugiaban en sus comedores y a las 20 horas tocarían las cacerolas. Pero otros querían llegar pronto a participar en la organización callejera de las barricadas. Importante. Recuerden que a estos dos personajes, a los dos personajes del caso Quemado, a la señora Quintana y a Rojas de Negri, los pillaron intentando hacer un piquete, como se dice, una barricada, porque no llevaban líquido acelerante para prender velas, para una procesión. No, la llevaba para incendiar un piquete. Entonces dice, en estos espacios se vivenciaban los mayores niveles de enfrentamiento hacia afuera, pero también hacia adentro.
Entonces después empieza a hablar de algunos datos, algunas cuestiones de algunos pobladores de extrema izquierda, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es seguir comentando lo que aparece después. Salto al segundo capítulo que habla del fuego. Y miren lo que dicen del fuego. Símbolo y advertencia casi al mismo tiempo, el fuego apareció en este paso al frente que significó la protesta. Fue el elemento visual más presente y marcaba territorio, calentaba el frío, los temores, congregaba, alejaba a las bestias. Se refiere a los perros por si acaso. El fuego característico del cinturón periférico santiaguino en sus colegios y universidades. Esto lo confirma la señora Alicia Cáceres, dirigente social de la población de La Victoria, testigo y protagonista del crecimiento de la organización de las jornadas nacionales. Dice, al principio no éramos tanto, pero después era una masa. La gente cuando ocurría algo salía a toda la calle y aquí todos salían a hacerle frente a los milicos. O sea, están hablando los pobladores de extrema izquierda. A los pacos se les ponían barricadas, entonces no podían llegar tanto a la capilla. Una que no podían pasar y otra de que todos los lados le empezaban a tirar piedras y a gritarle epítetos. Con el fuego no podían pasar, no podían apagarlas todas y en esto los cabros iban al chancho, les sacaban las... y todavía hay veredas menos y acarreaban todo lo que encontraban viejos de su casa para hacerles tremendas barricadas. Eso es lo que decía esta mujer pobladora de extrema izquierda. Luego dice, Patricia Politzer también intentó comprender los motivos que encendieron al fuego durante la dictadura y ofrecen una explicación de la participación social de las movilizaciones callejeras. Dice, era enorme la rabia que tenía la Natalia, no tengo idea, yo creo que una pobladora. Ese es quizá el sentimiento común el que los mueve y une a pesar de las diferencias. Unos se dicen marxistas, otros se dicen cristianos, los pongo entre comillas esa cuestión, cristianos. Otros simplemente están ahí sin necesidad de definirse, participan diligente en toda acción de protesta sin importarle mayormente quién convocan y cuál es el objeto inmediato. Son sobre cualquier calificación activos militantes de la fogata. Estos personajes del denominado caso Quemados eran esto. Activos militantes de la fogata. Hay que comprender el trasfondo de todas estas cosas, porque no es simplemente esta gente iba a prender fuego, porque yo, no sé, yo o usted por cualquier cosa nos puede dar la gana de prender un fuego dentro de la casa, pero es para una utilidad de, no sé, para quemar palo, leña, pasto, lo que sea. Pero obviamente esta gente tenía otra finalidad, una finalidad mucho más profunda, y tampoco era simplemente el hecho de hacerles barricadas contra los carabineros, sino era algo más. Y claro, eso es básico dentro de la organización guerrillera urbana. Entonces sigamos. Dice, el olor de la barricada se mezclaba con todo lo que componía el aroma de la protesta, combustible que se derramaba junto a las molotov, que se encendían a las hogueras y las mangas, esos rollos de acerrín y tela que cruzaban una calle o avenida de un extremo a otro y eran incendiados para impedir el paso de vehículos. Pero el olor a la protesta también traía el de las lacrimógenas. El fuego también estaba presente en otra forma de manifestación con alto grado de simbólico, como era incinerar una figura que representaba a Augusto Pinochet. ¿Ya? Previamente se desarrollaba una solemne representación que el dictador era juzgado moralmente y castigado por un tribunal popular. Parece mucho a lo que hacen los católicos, parece que lo hacen en Polonia de quemar un Judas. Bueno, esta gente cambiaba el sentido de las cosas y buscaban quemar la figura del general Pinochet. Bueno. Entonces simplemente quería leer este pequeño extracto de lo que representaba el fuego. Hay más cuestiones, acá habla de las piedras, de las calles. La cuestión de las calles es interesante. Mire, fíjense. Las jornadas de protesta fueron un hecho sociopolítico significativo que logró cambiar la fisonomía de la ciudad, por supuesto. O sea, cada protesta, cada marcha deja la embarrada. La gente de Santiago Centro lo vive todos los días, los viernes, perdón. Con ellas, o dentro de ellas, los movimientos, los sentidos, la ocupación de los espacios fueron otros. Un nuevo sentido emergió del conjunto de las prácticas transformadoras. Se trató de actores, espacios y preocupaciones particulares y articulados en significados, trayectorias, repertorios, colectivos, políticos. Dichas prácticas nacieron en confrontación con el poder y el orden manifiesto en la ciudad. Ante una señal previamente convenida, rompían el monólogo estatal, el sentido del tránsito y el funcionamiento de los recorridos, o sea, rompían el tráfico natural de las calles. Tal como lo hemos señalado,
Hablaron con el ruido, el fuego, las piedras y hablaron multiplicando las posibilidades de asignación de sentido y significado de la política. Les faltó también las balas, porque balas tenían. La historia que aquí nos convocaron fueron callejeras y hecha a mano. Fueron una forma de vivir, resistir y construir el espacio público. También una forma de comunicar, porque el acto de caminar, marchar, escabullirse o congregarse es al sistema urbano lo que la enunciación es a la lengua. Tanto el estilo, el tratamiento singular de lo simbólico como el uso del tratamiento de un código apuntan a una manera de hacer. El protestar en la ciudad conforma trayectorias, repliegues que no cesan de alterarla, selecciona atajos y crea rodeos. Los pasos también rompen y construyen fronteras en relación con su posición en el enfrentamiento callejero. Constituyen un cerca y un lejos, un aquí y un allá, un nosotros y un ellos. Y así es la cuestión. Por otro lado dice, sin duda las calles y sus muros fueron utilizados como un masivo medio de comunicación social, y hasta el día de hoy lo hacen, por eso es importante el activismo también del otro lado. Rayados y afiches pegados en paredes, panfletos arrojados al pavimento convocaban a la protesta, al paro y a la marcha. Se burlaban del poder, maldecían y prometían vientos redentores. Los panfletos fueron lanzados en avenidas y esquinas para ser recogidos y leídos. Los muros fueron rayados para ser vistos. El momento, la hora, el espacio, el ritmo y la energía, todo eso confluía. Se escogen ciertas calles, se rechazaban otras. Unas tienen nombres propios y otras fechas. Algunas no tienen firma, pero todas se jerarquizan. Conforman trayectorias según una capacidad para significar. En las calles quedaron las marcas donde cayeron los muertos, las rutas fúnebres al cementerio, las flores y los homenajes con que los hombres y mujeres despidieron a sus compañeros y compañeras. Esa experiencia y construcción del espacio público ni se borra ni desaparece. Bueno, lo hecho no desaparece, pero borrar las paredes sí funciona y escribir otras cosas sobre esa pared funciona. Eso sí se puede borrar. Pero en fin, entonces con eso nosotros ya entendemos un poco el contexto sociopolítico, ¿ya? Mirado desde la izquierda. Porque nosotros ya tenemos claro el de nuestro sector, pues, y esa es la cosa interesante. Luego veamos lo que dice el texto, al tiro se los muestro. El texto, mira, para que tampoco digan que soy parcial, del mismo Centro de Estudios Miguel Enrique, o sea, un estudio de extrema izquierda. No. Vamos a leer un pedacito de lo importante de 1986. Miren lo que dicen. A partir del mes de septiembre de 1986, o sea, casi 3 meses después del caso Quemados, se perfilaron cambios tanto coyunturales como estructurales. Entre los primeros nos limitamos a mencionar lo siguiente. Terminó derrotada la primera ofensiva democrática popular, o sea, los comunistas perdieron. Por lo menos esa partida. Ya perdieron la batalla, pero no la guerra. Segundo, el autoritarismo pasó a imponer sus dictados. Y tercero, ante la posibilidad de la expansión del conflicto armado, la Casa Blanca apoyó la transición institucional. O sea, recuerden que los norteamericanos fueron los que más fomentaron esta cuestión de la vuelta a la democracia. Desde una perspectiva estructural en la coyuntura se delinearon algunos rasgos que habrían de caracterizar posteriormente la evolución nacional. A saber, cambió la correlación de fuerzas. La izquierda pagaba el precio, la mantención para que la estrategia, a saber, de la guerra popular y prolongada como el MIR, o la de la rebelión popular PC frente a Manuel Rodríguez, y la perspectiva insurreccional del PS. Fíjense que cada uno tenía una forma de ver y cómo de actuar contra el mismo gobierno militar. Miren lo que decía el MIR, guerra popular y prolongada. El FPMR, rebelión popular. Y el PS, perspectiva insurreccional, por lo menos el PS de Almeida, la facción de Almeida, porque allá ya estaban formado el PS ya democrático, entre comillas. Ninguna había logrado definir plenamente sus modalidades de aplicación, diferenciándose además de un aspecto sustancial, mientras la perspectiva insurreccional socialista apelaba a un levantamiento desarmado con el objetivo de reponer la democracia. Las estrategias del MIR y el PS apuntaban más bien al cambio sistémico. El resultado final sería la quiebra del MDP, o sea, el Movimiento Democrático Popular. Por su parte, tampoco la AD había definido su estrategia coherente.
El maximalismo de la primera hora, no a Pinochet constituyente, fundamentado a la no violencia activa, había pretendido beneficiarse de las movilizaciones desencadenadas por las estrategias rupturistas, pero terminó paralizándose y entregando terreno a la izquierda a la medida que fracasó el diálogo. El resultado final sería un cambio profundo en la DC, Gabriel Valdés por Patricio Aylwin, y la aparición de una idea fuerza, la integración de la oferta gubernamental a la transición para el ensayar al cambio desde adentro. Era el fin de la estrategia ruptura pactada. En otras palabras, todas las estrategias opositoras fueron doblegadas imponiéndose el diseño ofrecido por los militantes, la transición institucional. Bueno, ya ahí pasamos a otro lado. Pero de esta forma nosotros ya tenemos claro el contexto. Ahora nosotros tenemos que estudiar qué es lo que pasó, y para eso vamos a ocupar el libro de don Hermógenes Pérez de Arce, que habla de la historia de la Revolución Militar, y nos vamos a centrar en el caso Quemados, que tiene un análisis bastante interesante. Cito: pero en el largo plazo, la extrema izquierda ha sacado grandes dividendos publicitarios y electorales de su acción violenta de 1986, y lo ha hecho con el apoyo de la DC. No obstante que ésta repudiaba la violencia en ese año, y del socialismo, que nunca la repudió, con la salvedad de lo afirmado por Ricardo Núñez, caso único. Pero era uno y otro. Después de 1990 terminaron indemnizando generosamente a iniciativa del presidente Patricio Aylwin la subversión que en 1986 decían condenar. Patentatiza lo anterior la evolución del caso Quemados, ocurridos a mediados de 1986 en medio de la embestida violentista. Ese caso fue completamente desfigurado con el transcurso de los años, al extremo de que había un senador de derecha, otrora partidario del gobierno militar, que afirmó en 2016 que el gobierno militar quemaba a la gente por pensar distinto, Manuel José Osandón. Pero en los hechos ciertamente no fue así. En julio de 1986, dos subversivos que portaban elementos altamente combustibles para hacer barricadas y quemar vehículos de locomoción o particulares que no se hubieran plegado al paro de protesta decretado por la oposición, Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, fueron sorprendidos por una patrulla militar. La verdad, casi desconocida, como es habitual, consta de un proceso judicial ante un prestigiado ministro de la Corte de Apelaciones que siguió a raíz del caso y que terminó en la condena, pero por cuasi delito de homicidio, es decir, sin que hubiera intención de delinquir por su parte, del capitán Pedro Fernández Ditus, que comandaba una patrulla. O sea, oficialmente se había determinado que el capitán Fernández Ditus nunca quiso hacer daño alguno. No estaba eso. Dicho proceso contiene todas las declaraciones que permiten llegar a la verdad, pero las hay de muchos testigos falsos, pues nadie presenció los hechos fuera de sus protagonistas, los dos jóvenes y la patrulla de 15 miembros. He tenido acceso a las piezas claves del proceso gracias al abogado Carlos Cruz Coque, defensor de Fernando Ditus, pero además, como me suele suceder, personas que conocieron internamente la verdad y que tienen restricciones para darla a conocer, ya sea por temor o porque creen faltar a la discreción que deben ejercer en sus funciones, se acercaron a mí para darme su testimonio, sin otra esperanza ni interés que el revelar esa verdad, pues el debate público es frecuente que saluda a un gobierno que hacía desaparecer o degollaba o quemaba a los disidentes, siendo que dicho gobierno no tenía como política hacer desaparecer personas, jamás ordenó degollar a nadie, al contrario, fue el primero en reaccionar y tratar de impedirlo y denunciar a quienes lo hicieron cuando ello sucedió, y menos tenía como política quemar a sus adversarios. Un oficial en retiro del ejército, el coronel Ricardo Ramírez Ruiz, que tuvo a su cargo una investigación interna en su institución del caso Quemados en 2 instancias, pues actuó en el sumario mismo y después concurrió a la reconstitución judicial de la escena, me refirió en una carta al siguiente detalle. La patrulla de 15 hombres que se movilizaba en un vehículo del ejército se encontró con una barricada en calle General Velázquez de Santiago. Quienes la activaban estaban a punto de encenderla y corrieron hacia la calle Hernán Yungue, portando botellas con líquido inflamable, por lo que fueron alcanzados y detenidos. En realidad se dirigían a una casa de seguridad cercana. Fíjense acá, estoy haciendo un punto aparte. Recuerden lo que decía el general Pinochet, que la parca de Rojas de Negri estaba quemada también por dentro. Y obviamente si te están persiguiendo, uno no va a estar llevando las cosas al aire libre, uno va a esconder el arma de delito, intentar ocultarla. Es una teoría y bastante plausible. En la calle Hernán Yungue se juntó toda la patrulla con los detenidos y los bidones que portaban.
En un momento dado de descuido, Carmen Gloria Quintana intentó escapar, pero tropezó con unas botellas y provocó que se inflamara tanto su ropa como la de Rodrigo. Un sargento que lo alcanzó intentó apagar las llamas de las ropas de ambos, cosa que logró, resultando a su turno con quemaduras. El capitán ante ese cuadro se muestra desorientado y tras un diálogo con sus subalternos resuelve llevar a los detenidos a carabineros. Al oír eso, Rodrigo Rojas le niega al capitán que lo dejen en cualquier parte menos a carabineros y el capitán accede, porque aparte de la ropa chamuscada de ambos jóvenes no se notaba en apariencia la gravedad de las quemaduras y los propios afectados por ellas no se quejaban. Entonces el capitán los trasladó al lugar donde fueron encontrados y regresó a su cuartel sin dar cuenta a sus superiores. Pero el sargento afectado por las quemaduras concurrió a la enfermería de la unidad. Además, pronto los medios de comunicación dieron a conocer el hallazgo de los dos jóvenes con quemaduras, y en particular la muerte de Rodrigo Rojas a partir de aquellas. La noticia dio la vuelta al mundo, por supuesto, que culpando a los militares de haberlos quemado. El efecto propagandístico del caso fue devastador, porque se prestaba para afirmar que el gobierno militar quemaba a quienes pensaban distinto, como dijo el senador de derecha antes citado. A su turno, la versión de don Patricio Aylwin en sus memorias es decididamente falsa. Afirma que los manifestantes proyectaban hacer una fogata en el lugar, para lo cual llevaban un bidón de parafina, y añade que una patrulla militar que los sorprendió no se limitó a disolver el grupo y detener a quienes creyera responsables de acciones delictuosas, sino que llegó en la brutalidad de su represión hasta rociar a esos jóvenes con combustible y encenderles fuego. Esa versión malévola contradice el fallo del ministro de la Corte de Apelación Alberto Echevarría Lorca, muy respetado y designado por sus pares como sumariante del caso en 1986, que determinó el volcamiento accidental de un recipiente altamente explosivo que llevaba a los jóvenes con el fin de incendiar vehículos de la locomoción colectiva, como consecuencia de lo cual resultaron lesionados, y contradice la propia investigación posterior del actual ministro sumariante Mario Carroza, revelando el grado en que las consignas e imputaciones gratuitas ha llegado a presidir el relato de los hechos acaecidos durante el gobierno militar. Incidentes como el referido suelen ser cruciales para la imagen de los gobiernos bajo los cuales suceden. Si antes esos regímenes han sido víctimas de una campaña sostenida de designación, como fue el caso del gobierno militar chileno, tales incidentes se vuelven en contra de ellos y las refuerzan. Aunque los gobernantes respectivos, como en este caso, hayan tenido una nula responsabilidad de los hechos, resultó que el mismo coronel Ricardo Ramírez Ruiz, que tan de cerca conoció la investigación de casos quemados, me aportó por escrito otro testimonio decidor del efecto propagandístico de los hechos como los referidos y que él le correspondió investigar. Una advertencia previa. Su madre era hermana de dos distinguidos abogados, Julio Carlos Ruiz Borgheaus y el primero exministro de Minería del gobierno de Gabriel González Videla y profesor de Derecho de Minas de la Universidad de Chile, de quien me supo ser justamente alumno cuando estudié leyes en el 53 al 57. El segundo, don Carlos Ruiz Borgheaus, quien por su parte fue abogado integrante de la Corte Suprema y es el protagonista de aquel incidente que me refirió el coronel Ricardo Ramírez. Cito: en el hogar de mis padres se juntaban un almuerzo los días viernes de cada semana los hermanos de mi madre y los almuerzos a los cuales yo asistía. Uno de estos hermanos, abogado, profesor de la Universidad de Chile y en otra universidad, y en esa fecha además abogado integrante de la Corte Suprema, al escuchar por radio o TV una noticia sobre el caso de los quemados, saltó de su asiento y gritos que profería asesino Pinochet, olvidando esta persona siempre mesurada y caballerosa toda muestra de educación y respeto por su sobrino, yo, coronel del ejército, tan descontrolado que no hacía caso ni a su hermana, ni a su hermano, ni menos a mí, repitiendo la palabra asesino. Para ver la desproporción de esta reacción me pude haber sido de miles o millones de personas predispuestas por la propaganda mundial predominante contra el gobierno militar. Véase lo que dijo el juez civil que conoció el caso, un magistrado antiguo y prestigiado, ministro de visita extraordinaria, Alberto Echevarría Lorca, designado por la Corte, dada por la notoriedad pública nacional e internacional del hecho. En su resolución dictada el 23 de julio de 1986, dice que Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos el día 8 de este mes por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndolos transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra, y próximos a elementos de fácil combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de los elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando posteriormente la muerte del primero.
Pero el caso no terminó con la condena del capitán Fernández Ditus por cuasi delito de homicidio, como fue la que recibió porque 30 años después de los hechos sucedió algo que nadie podía prever bajo un Estado de Derecho, un nuevo juicio criminal por el caso ya juzgado y prescrito. Las personas que creen en Chile que impera dicho Estado deberían revisar esa creencia porque es equivocada. En Chile actual nos rigen algunas instituciones fundamentales del derecho, entre ellas dos, en particular la prescripción de delitos y la acción penal y la cosa juzgada. Ya en su informe 81.082 del año 2010, la Corte Suprema de Chile había confesado que tratándose de juicios contra militares y no encontrando ella tipificado de la legislación chilena delitos que permitieran condenarlos, había pasado a regirse por un supuesto derecho internacional, entre comillas, que permitiría arrasar con principios detenidos por fundamentales del debido proceso, como la irretroactividad de la ley penal, y que mencionó expresamente con falta de ortografía retroactividad de la ley penal, la llamada en el citado informe. Luego, a través de la designación de ministros ad hoc, llamados ministros en visita extraordinaria, se puede juzgar cualquier hecho del pasado. En particular, uno de los tales ministros Carroza reabrió el caso Quemados, a pretexto de que supuestamente dos miembros de la patrulla que interceptó a Rojas y a Gloria Quintana en 1986 habrían 30 años después revisado su disposición original y denunciado que los oficiales del ejército los habrían quemado a propósito. El caso volvió a conmocionar la opinión pública, suficientemente motivada por la prensa oficialista o no. El gobierno de la nueva mayoría hizo volver al país prestamente a Carmen Gloria Quintana desde su bien rentado cargo diplomático de agregada cultural a la Embajada de Chile en Canadá, y ya previamente indemnizada por el Estado de Chile por sus quemaduras en términos millonarios. Y ella volvió a afirmar ante las cámaras que los militares la habían quemado. Pero sucedió algo doblemente inesperado. Primero, los restantes 9 ex-conscriptos de la patrulla, de los 11 que sobreviven, mantuvieron sus declaraciones de 1986, con un añadido. Uno de ellos, Leonardo Riquelme Alarcón, confesó algo que no había dicho en 1986, que fue él quien accidentalmente tropezó con uno de los recipientes de vidrio con líquido altamente inflamable que portaba Rojas y Quintana, y eso provocó la combustión que los quemó a ambos y causó la muerte del primero. Este ex conscripto, hombre de trabajo, y sus restantes 8 camaradas fueron encarcelados por Carroza. A raíz de eso, varios perdieron sus trabajos y pusieron a su familia en una grave situación. En cambio, los 2 desertores del grupo que aparecieron con sus denuncias con 30 años de atraso se hicieron sospechosos de haber actuado bajo incentivos espurios. Ni siquiera pudieron mantener una sola versión, pues uno culpó a un oficial y el otro a uno diferente. Y el ministro Carroza se vio obligado a poner a todos los demás en libertad y se ha quedado entre manos con un intríngulis judicial, que seguramente no sabe cómo resolver, pues de ninguna manera las nuevas doctrinas le permiten hacerse cargo con que existen 2 instituciones aplicables al caso, como son la prescripción y la cosa juzgada. Como no hay mal que por bien no venga, el atropello jurídico cometido por el juez Carroza, debemos que 30 años después sepamos que quien realmente volcó y quebró el recipiente con líquido altamente explosivo, lo que causó la muerte de Rojas y las quemaduras de Quintana, fue el entonces soldado conscripto Leonardo Riquelme Alarcón, a quien debe reconocérselo como un hombre de honor. Ahí está, esta es la versión, aquí nosotros podemos ver 2 versiones. Fíjense que está la versión tradicional de los militares llegaron, los quemaron y los dejaron tirados ahí. Esta es la otra versión de Echevarría Lorca, de que fue Gloria Quintana la que tropezó y se quemó, y quemó también a Rojas. Y está esta nueva versión de Alarcón, del conscripto, que dice que él fue el que se tropezó con eso y quemó a esta gente. Pero igual hubo un sargento que intentó apagarlo, ayudar a apagarlo, que también se quemó. Y eso es un hecho. Hubo alguien que intentó ayudarlo. Porque obviamente no se inventaron un sargento que se quemó por el amor al arte. Alguien lo intentó ayudar. Bueno, pero esa versión ahí quedó, parece olvidada en el baúl de los recuerdos. O ni siquiera de los recuerdos, de las desmemorias. Entonces pasó un vuelco, y yo creo que algunos ya lo conocen, que lo destapó la radio Bio Bio, que es el caso de un ex conscripto que asegura haber mentido e incriminado falsamente a un militar. Entonces nosotros vemos, mire lo que dicen. A 36 años de su declaración judicial, el ex conscripto
Pedro Franco Rivas, condenado en el denominado caso Quemados, asegura que mintió en 1986 para incriminar a otros militares de quemar vivos a Carmen Gloria Quintana y al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, quien falleció por las heridas. Un ex militar aseguró haber mentido durante el juicio por el caso Quemados, donde 10 militares fueron condenados por el homicidio consumado de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana. Recordemos que el caso remonta a 1986, en un caso que se transformó en uno de los más emblemáticos sobre violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Esto es lo que dice Radio Bio Bio, por si acaso. El ministro en visita del caso, Mario Carroza, determinó que los militares rociaron los cuerpos de los dos con combustible mediante el empleo de un elemento adicional. Se les prende fuego. Mira, hay algo interesante. Miren. Basémonos hipotéticamente, hagamos una hipótesis. Ya nadie está afirmando nada, pero hagamos una hipótesis. Yo quiero quemar a alguien vivo, ¿cómo lo quemo? ¿Cómo yo lo quemo? Porque si yo mando a 2 militares para que los sujeten, voy a también estar rociando a esos 2 militares. Y entonces, supongamos que ellos están retenidos en el piso y le echo esta cuestión, yo intento escapar, ¿o no? Intento escapar. Claro, está la cuestión de que me pueden disparar, pero obviamente es preferible que me den un balazo antes que me quemen vivo. Entonces acá también hay como un vacío, o sea, ¿cómo los retuvieron y cómo los, entre comillas, los quemaron vivos? Porque es interesante saberlo. ¿Cómo lo hicieron? Porque incluso aunque los hubieran amarrado, y eso no está en ningún caso, nadie dice que los amarraron. Supongamos que lo amarraron, los tienen de rodillas en el piso y los queman, ¿ya? Esta gente pudo haber gritado y entonces tampoco pasó eso. No hay ningún testigo. O sea, ni siquiera la gente que estaba en los alrededores sabe. Esas son las cosas, ese vacío que hay. ¿Cómo? Y en este caso hipotético, que supuestamente los quemaron vivos, ¿cómo los quemaron vivos? Porque eso no se responde. Claro, se responde el caso de que fue accidental, o sea, que los retenían y entonces este ex militar chocó con un frasco que estaba con benzina o con algún combustible y entonces de esa forma se incendiaron. Puede ser. Puede ser también porque también está el caso de lo que decía el general Pinochet, de que tenía quemado la parca por dentro, de que también se haya incendiado o se haya prendido aún más el hecho de tener el combustible dentro. Y por eso, de esas razones, murió Rojas de Negri. Volvamos al caso hipotético. Entonces quemaron más a Rojas de Negri y en cambio a Quintana no la quemaron tanto. Porque supuestamente si yo soy un militar, ya un militar malo, inescrupuloso, ya supongamos el caso, estos son pura hipótesis, y yo quiero eliminar a estos 2 personajes, lo voy a hacer en un lugar donde no haya testigos. Y bueno, justamente este lugar, que era un lugar donde había gente, nadie supo nada, nadie vio nada, si los únicos testigos son ellos bueno, Quintana más los conscriptos que quedan vivos. Pero esa es la cuestión. ¿Cómo se incendiaron? Porque es muy fácil pensar, me incendiaron los militares. Ya, comprémonos el cuento. Los militares la incendiaron. ¿Cómo te incendiaron? Te amarraron y te bañaron con parafina y uno no gritó, porque en ese caso, insisto, en ese caso que uno sabe que lo van a quemar vivo, uno va a intentar todo por sobrevivir, va a gritar, van a decir, me están matando, me quieren quemar vivo, y hace un escándalo. Son cosas que no lo consideran. ¿Cómo fue el proceso? Porque claro, las quemaduras de la señora Quintana son, bueno, en esa época son en la cara y en otras partes del cuerpo. Pero si estamos hablando de que los buscaran rociar, entonces los daños por quemaduras tuvieron que haber sido mucho más graves. Claro, fueron graves, pero más graves que eso, incluso para dejarla muerta también.
Y no para que después, en un par de meses después, estuviera haciendo declaraciones. Yo esto lo dejo a su libre interpretación, ¿ya? Hay gente que llega a decir que ellos mismos se quemaron. Yo no sé, no lo creo tampoco, no creo que se hayan quemado. Bueno, los comunistas tienen una forma de accionar muy, muy, muy rara, pero no creo que se hayan quemado vivos ellos mismos, no. Tampoco creo en la cuestión que llegaron los militares y les tiraron benzina y les prenden el fuego. Por eso yo les digo, ¿cómo fue? Los amarraron, los tiraron al piso, y si los tiraron al piso y los bañaron con parafina o con cualquier cosa, tuvieron que haberse quemado entero. Desde la punta del pie hasta la última punta del pelo. Eso es lo que yo me cuestiono. Sigamos. El ministro en visita del caso, Mario Carroza, determinó que los militares rociaron los cuerpos de los dos con combustible y mediante el empleo del elemento adicional se les prende fuego. Bueno, Mario Carroza, que abrió un caso que estaba cerrado, o sea, lo reabrió, y además no fue testigo de él afirma eso. A consecuencia de esta acción se incendian las ropas y resultan ambos con sus cuerpos quemados en una importante proporción. ¿Se fijan? Carroza sigue repitiendo lo mismo. Entonces, ¿cómo fue? ¿Por qué una sobrevivió y el otro murió? ¿Por qué no murió Quintana y sobrevivió De Negri? Y entonces una teoría que nos podemos sacar es que De Negri tenía más combustible dentro de su ropa, que es lo que provocó que el fuego lo dañase aún más. Y entonces ahí puede llevarnos a esta hipótesis a lo que decía el general Pinochet al inicio. Es que lo más probable es que tuviese más material combustible dentro, en menor medida. Rodrigo Rojas falleció 4 días después, mientras que Quintana, que actualmente es profesora universitaria, sobrevivió al ataque con quemadura del 60% del cuerpo. Hoy en día, si no me equivoco, es embajadora cultural en Canadá, o científica en Canadá. La puso el gobierno de Bachelet. Bachelet la puso para Canadá, por si acaso. Sigamos. Caso Quemados. Ex conscripto asegura que mintió en declaración. No obstante, la causa podría tener un vuelco importante luego que uno de los condenados, Pedro Franco Rivas, asegura que mintió e incriminó a otros militares que no tuvieron relación con el delito. Así lo dejó de manifiesto a través de una declaración jurada ante la 10ª Notaría de Santiago, a la que tuvo acceso Radio Bio Bio. De acuerdo al documento del 1 de abril de este año, Franco Rivas aseguró que la idea es corregir mi declaración judicial de fecha 27 de julio del 2015 junto a otras diligencias, todas ellas prestadas ante el tribunal del juez Mario Carroza. Al respecto, el ex conscripto indicó que las declaraciones, diligencias y careos son absolutamente falsos. Y entonces, estamos hablando de que este hombre da igual su posición política. La persona que me está escuchando le da igual su posición política. Estamos hablando de que él fue un testigo y un actor, y que su declaración vale el mismo que Gloria Quintana. Vale lo mismo porque fue un testigo ahí, fue un actor. Entonces, si este hombre está diciendo que él mintió, entonces por eso yo termino en el video qué es lo real y qué es lo falso. ¿O no? ¿Qué es lo real y qué es lo falso en este caso? Les pido por favor que antes que nada dejen su like, compartan, suscríbanse si es su primera vez y difundan el contenido histórico. Es lo único que pido. Sigamos. Asimismo, acusa que fue manipulado por una periodista de Chilevisión en 2015. Por un periodista, de Chilevisión en 2015, debido a sus vulnerabilidades existentes. O sea, necesitaba plata.
El hombre estaba mal en situación económica y necesitaba plata. Esta palabra vulnerabilidad existente significa que andaba sin un centavo y necesitaba plata, y entonces llegó este sujeto de Chilevisión, que es un activista de extrema izquierda, como lo mostré yo en la foto. Salían con Antifa en la insurrección de octubre. Alejandro Vega. Tal declaración, diligencias y careos aludidos son absolutamente falsos, en atención a que, dadas mis vulnerabilidades personales existentes en esa fecha, inestabilidad emocional, sin trabajo y situación de calle, fui manipulado por un equipo profesional del canal Chilevisión, liderado por el periodista Alejandro Vega, señala. Asimismo, el ex militar confirmó que, a cambio de inculpar a otros militares también condenados, le ofrecieron sacarlo de su situación de calle, darle dinero en efectivo, vestuario, alimentación y entre otros beneficios. No solo eso, sino que afirmó que fue llevado a un hotel para prepararlo antes a declarar ante el juez Carroza. La manipulación se llevó a cabo en ofrecerme sacarme de la calle, darme dinero en efectivo, vestuario, alimentación, una nueva vida y otros beneficios, junto con ofrecer a llevarme a un hotel para prepararme a declarar ante el juez Carroza, induciéndome a faltar la verdad, incriminando a otros militares, agrega. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale ese dinero? Claro, uno puede decir, no, es el dinero de Chilevisión. ¿Ustedes creen que es dinero de Chilevisión? Esa es la pregunta. ¿De quién es ese dinero? Porque obviamente a este sujeto, hasta al Alarcón, no le dieron 100.000 pesos, no le dieron 500.000 pesos, no le dieron un palo. Yo creo que fue harto, porque estamos hablando que le dieron vestimenta, le dieron alimentación, le dieron dinero en efectivo, le permitieron con ese dinero, como él dice, una nueva vida y otros beneficios. Entonces estamos hablando de que son varios millones. Sigamos. Recuerdo que el periodista Alejandro Vega, junto a otras personas que no recuerdo, fue quien me ubicó en la calle. Se aprovechó de mis vulnerabilidades como las indicadas, ofreciéndome incentivos y una nueva vida, a cambio de cambiar mis declaraciones prestadas en el proceso llevado a cabo desde el año de 1986 y acusar a otras personas, indica Franco Rivas. Ante tal ofrecimiento acepté, como dije, justamente por no tener trabajo, falta de dinero y tantas cosas que necesitaba reconocer. Me convencieron a mentir. El hombre afirmó que no sentía seguro en la vida, vulnerable y con miedo, hasta que aceptó lo que le había ofrecido el periodista Alejandro Vega, inculpando a un oficial identificado como Julio Castañer, sentenciado a 20 años de presidio. Junto al periodista y su equipo de televisión también estaba el señor Fernando Guzmán Espíndola, ex conscripto del Regimiento de los Libertadores y que también participó en los hechos del caso Quemados, pese a que nunca estuvo siquiera cerca de lo ocurrido, ya que yo sí estuve a Severa. O sea, estamos hablando de que incluso había personajes, ex camaradas del ejército, que ¿cómo se llama?, participaron en el caso, pero nunca estuvieron en el hecho. O sea, daban datos, daban declaraciones sin haber participado ahí. Fernando Guzmán Espíndola nunca fue mi amigo, pero junto al señor Vega me convenció de mentir inventando una historia y obligar a tener un relato falso muy parecido al que él mismo realizó en un reportaje del canal Chilevisión, indicó por el último. El 21 de marzo del 2020, el ministro Mario Carroza dictó la sentencia en contra de 11 miembros del ejército en retiro a cumplir penas que van desde los 3 años a 10 años de presidio. Sin embargo, justo un año después, la Cuarta Sala de Corte de Apelaciones de Santiago modificó la resolución aumentando las penas en la gran mayoría al doble, incluyendo a Pedro Fernández Ditus, quien había sido absuelto por cosa juzgada. Casi 36 años después, en marzo pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 10 miembros del ejército en retiro acusados por estos hechos. Entre ellos se cuenta a Julio Castañer González, a Iván Figueroa Canobra, a Nelson Medina Galvez y a Pedro Fernández Ditus. Estos fueron condenados a 20 años de presidio por su responsabilidad como autores ilícitos. Mientras Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Franco Rivas deberán cumplir 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice. Por otra parte, Francisco Vázquez Vergara y René Muñoz Brus
fueron condenados a 3 años y 1 día de presidio como encubridores del homicidio calificado y 541 días de presidio como encubridores de homicidio frustrado. Mientras que la sentencia absolvió a Luis Zúñiga González, a Jorge Astorga Espinosa y a Sergio Hernández Ávila. Tras conocerse la declaración del ex conscripto, la defensa de Julio Castañer interpuso un recurso de casación ante este nuevo antecedente que podría exculpar al militar en retiro, entre otros casos, quien era teniente en la época de los hechos. El caso Quemados y su investigación lamentablemente están basados en hechos falsos y testigos que fueron presionados para mentir y conseguir así condenas injustas de personas inocentes, como el caso de Julio Castañer, entre otros, dijo el abogado Maximiliano Murat. Como defensa estamos empeñados en cooperar para que el Poder Judicial no siga sacrificando a más militares inocentes en casos como este, que se sustentan en presiones basadas en hechos falsos y sin el mínimo debido proceso, agregó. Asimismo, cuestionó el supuesto vínculo del periodista de Chilevisión, asegurando que atenta no solamente contra la ética periodística, sino que daña la credibilidad de este tipo de casos, en que se juzgan hechos de más de 30 años atrás. Por último, mostró su confianza en que la Corte Suprema considere los nuevos antecedentes que demostrarían la inocencia de Castañer. El militar retirado, en tanto, reiteró que este testimonio solo ratifica lo que siempre dije, que soy inocente. Hoy la declaración de ese mismo conscripto, que señaló como responsable de un delito a través del canal de televisión, en el que dice que todo es falso y que le pagaron, lo prepararon y manipularon para culparme, dijo Castañer. No se puede pretender hacer justicia condenando a un inocente, concluyó. Fíjense todas estas cosas que yo les he narrado, que en el video lo hago bastante resumido. Acá he ahondado mucho más en la profundidad de todo eso, sacando hipótesis. Pero ahora lo interesante es que se la hagan ustedes. Claro, o sea, nuestras hipótesis van a quedar en nuestras cabezas, nada más que eso. Pero es lo interesante, o sea, cuántas cosas hay falsas, contradicciones, malinterpretaciones, faltas de lógica y cuestiones de ese estilo. Esa es la cuestión. Dudas, consultas, preguntas. Saludos, Historia Básica, Ricardo Pereira Vega, Tomasita, Ariana Rodríguez, Tapita para el Loro, Ignacio Prieto, Jesús, Viviana, Victoria Vital. Hagan sus preguntas, consultas para ver si se los podemos responder. No, muchas gracias a usted, estimado. Muchas gracias por su aporte al canal. Muchas gracias. Bueno, más o menos así, en este tipo de formato, yo creo que un poco mejor, un poco más elaborado va a ser la historia del gobierno de la UP y el gobierno militar. Más o menos así. Estas son primicias, o sea, son como perlitas, ¿cierto? Ahí después podemos ver más. Quiero hacer sobre los falsos exonerados. Ese es un tema bastante interesante también, que lo voy a hacer después. Veamos qué dice. Saludos, Geraldine, Oscar Eduardo Sánchez, Jerko Vera, Clark Keynes. Saludos a usted. Isaac Inostroza. Claro que sí, es lo que dice usted. Es la versión de uno contra el otro con pruebas que se contrapone. Claro que sí. Pienso exactamente igual. Que acá pudo haberse solucionado muchas de estas cosas si lo hubieran llevado a carabineros o a un centro de emergencia. Bueno, no estoy diciendo que los dejaron ahí impíamente, sino yo creo que es para evitarse problemas, pero los problemas aumentaron más. Esa es la cuestión.
Así que yo pienso que ahí, que claro, existe un tema de negligencia. No una cuestión alevosa, no una cuestión, quisieron quemarlos vivos porque eran comunistas. No creo eso. No creo. Saludos Mauricio Plasencia. Martín Gallardo. Claro que sí, Martín. Dice, esto me recuerda a un video viral que durante las protestas de 2019 un tipo se quemó al prender un petardo en la calle. Claro que sí. Saludos, Maximiliano. ¿Dónde encuentro toda esta información? ¿La del video o todo lo que he sacado hasta ahora? Porque la información que leí al principio lo pueden encontrar en el archivo Chile del Centro de Estudio Miguel Enríquez, que es un centro de extrema izquierda, pero era simplemente para entender el contexto. Así se llama. Se llama el texto La Jornada de Protesta Nacional, Historia, Estrategia y Resultados. El segundo punto, el segundo texto que leí se llama Etnografía Histórica de la Protesta Urbana, las Jornadas Nacionales contra la Dictadura Santiago de Chile, escrito por Viviana Bravo. La cuestión del vuelco de caso quemado lo encuentro también en BioBio, en biobio.cl. Ahí lo pueden encontrar eso. Y por lo demás, el texto importante es el libro de la historia de la Revolución Militar Chilena de Hermógenes Pérez de Arce. Ahí está todo el material, todo citado. Saludos, solo existo. Carlos Andrés. Que bueno, si les parece bueno el programa, por favor difúndanlo, dejen su like, dado que estas cosas cuestan. Difúndanlo, muéstrenselo a los cabros chicos, porque los profesores, los colegas míos son excelentes para ocupar estos casos como cosa maléfica de que fue literalmente mandado por Pinochet. Todo esto fue mandado por Pinochet según mis colegas. Entonces, si quieren evitar eso, muéstrenle los videos, muéstrenle el canal. No sé qué están esperando. Porque ahora el adoctrinamiento, justamente en un gobierno de extrema izquierda como el de Boric, cada vez va a ser más fuerte. Esa es la cuestión. Hola, profe. La figura ocupada en muchos casos fue la prevaricación al no encontrar cuerpo. Se configuró el secuestro permanente y todo está viciado y siempre es por plata. Por supuesto que sí, pues esta gente se ha forrado. Se ha forrado. Y lo triste es que se forran por el mismo conflicto entre los chilenos. Pues. Son esta gente que hablan del discurso de odio, pero ellos viven del odio. Viven del resentimiento y viven de la mentira. Claro. Muchas gracias, José Tomás, por su like. Eso, lo único que pido, que dejen su like, porque eso permite que más gente lo vea. Y si no ha visto el video del caso Quemados, lo subí ayer. Así que para que lo ayude a difundir. Estos videos son fundamentales. Estos videos del gobierno militar son fundamentales que lo hagan distribuirlo, que los difundan, que lo pasen por todos los grupos de WhatsApp, que los pasen por los grupos de Telegram, por todos lados. Y cada uno tiene que hacer esa pega. Yo hago la pega de hacer el trabajo investigativo, ustedes hacen la pega de difundir. Es lo único que pido. Eso. Antifascista siendo fascista. Es la ironía. Un programa de Tomás Morrison alias el Wally. No tengo idea de quién sea. Tapita para el loro. Si yo fuera Pinochet, ¿qué habría hecho en estos casos? Mejor no digo nada. Porque el canal se muere. Pero me reservo los comentarios. Claro que sí, estimada Mónica. Creo que el error fue no haberlo entregado a Carabineros. Claro que sí, si esto fue un error. Acá esto fue un error. Y un error que les costó caro. Insisto, yo con todo lo que he estudiado de este caso, yo no creo que esta gente los quemó y los militares llegaron y los quemaron. ¿Por qué? ¿Y cómo?
¿Me entiendes? ¿Cómo los quemaron? O sea, les tiraron un balde con parafina y... No sé, pero bueno, ahí está el trabajo. Espero que les haya gustado. Este directo va a ser mucho más corto. Difundan, por favor, insisto. Yo sé que va a sonar pesado. Vean los videos y difúndanlos. Porque este canal es un canal de historia, una historia que reconstruye, no deconstruye la historia, la reconstruye. Es lo único que pido. Deje su like, comparta, difunda. Y si usted desea, totalmente voluntario, puede aportar al canal como está en los links de la descripción. Pero eso es totalmente voluntario. Lo que me interesa es que difundan. Sí, totalmente. Se puede sacar un hecho real. O sea, no que los carabineros, sino esta patrulla militar practicaron negligencia. Se puede considerar negligencia. Porque da igual si se hubieran quemado solo los Quintana y Rojas de Negri. Da igual que sin querer el oficial pateó una botella y les saltó y se prendieron de esa forma. Lo que hubiera hecho alguien sensato, yo pienso, es pescarlo y llevarlo a un centro médico. Y con el parte a carabineros y mostrar esto es lo que pasó, Pero lo que pasó es que los dejaron tirados ahí, entonces eso fue caldo cultivo para los comunistas decir que los quemaron vivos y los dejaron tirados ahí. Esa es la cuestión. Claro, también escuché esa versión, pero bueno, yo se los dejo a ustedes. Yo intento no dar mi opinión. Yo pienso que puede ser sensato creer que acá hubo negligencia, pero no que los quemaron vivos. Pues ya eso es absurdo. Eso es absurdo. Próximo video de este estilo, que yo creo que lo voy a estar subiendo el miércoles, va a ser el de los falsos exonerados políticos. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una investigación de los falsos exonerados políticos, de tipos que supuestamente fueron dañados en sus derechos humanos y reciben platitas que por nunca haber sido dañados. Me alegro, NM. Bienvenido. Me alegro que les guste. Solo falta que quemen libros supuestamente que fomentan el odio, como los mismos nazis con los estudiantes. Claro, y estos tipos empiezan a decir que el gobierno de Pinochet es fascista porque quemaban libros. Y no necesariamente así. Lo que más quemaron durante el gobierno de Pinochet, y fueron los primeros años del gobierno, eran las revistas Punto Final. Que por cierto, tengo todas las revistas Punto Final del 67 hasta el 73. Así que tenemos material para ver lo que los comunistas pensaban en esa época. Ahí en la revista Punto Final decían sin pelo en la lengua lo que ellos querían hacer. Y las tengo todas, así que eso nos va a servir para complementar el material histórico. Tema complicado para mí, mi persona, eso de los exonerados políticos. Claro que sí. Claro que sí. Dudas, consultas, preguntas, si no nos retiramos. ¿Hablarás del caso Frey, del supuesto asesinato a Frey? Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo vamos a hacer. Todos estos casos así individuales, cositas chicas de propaganda, o sea, cositas chicas, cosas grandes, pero que son casos individuales de propaganda que ocupa la izquierda, lo puedo empezar a hacer antes de comenzar el periodo de la UP. Los nazis quemaron libros marxistas de ideología de género, esa estirpe, así que hicieron bien. Mira, yo no sé mucho, bueno, claro que conozco el periodo del Tercer Reich, sé que es cierto, que quemaron harto material de ese estilo.
Había un psiquiatra, no sé, o era un psicólogo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Que fue el creador de lo que se denomina tercer sexo. Porque la cosa de la ideología de género no viene con los hippies, viene desde 1900 en Alemania. De esta gente marxista degenerada. ¿Cómo se llamaba? Hirschberg, algo así se llamaba este sujeto. Y entonces, claro, se quemaron harto material de ese estilo. O algo así, no tengo idea cómo se llamaba, se me había olvidado. José Barrosa, muchas gracias, su canal es excelente, me alegro mucho. Así es, de la escuela de Frankfurt. Quemaron muchas de esas cosas marxistas. Me alegro que le haya gustado el video. Más o menos va a ser así el formato de los videos. Más o menos así va a ser el formato de los videos. Ya pronto voy a empezar a ir a los museos a buscar material de los periódicos, de los diarios. Alguien tenía que hacer esto, pues, ¿no? Patricio González, un excelente trabajo, que estas nuevas generaciones conozcan las otras versiones de los hechos. Los nuevos docentes se han dedicado a tornar las versiones que a ellos les conviene a punta de mentiras. Claro. Pero aquí está lo que usted dice, don Patricio, acá está también lo que ustedes tienen que hacer. Porque claro, yo puedo hacer un material pero excelente, como la cuestión del caso Quemados, que estoy complacido de lo que hice, pero si no lo difunden, lo ven 10 personas, no sirve de nada. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es pescar el video, mandarlo a todos los contactos, aunque le digan no me interesa, no importa, se lo mandan, y de esa forma se difunde. Sí, es lo único que pido, que se difundan los videos. Sobre todo estos que son la propaganda hecha para el gobierno militar. Saludos, Mundo Mascotas. Profesor, ¿en Chile tomaban las universidades completas como en Perú? Claro. Bueno, hasta el día de hoy se toman las universidades completas, pero en esa época se tomaban las universidades. Se tomaban la Universidad de Chile, se tomaban la USACH, la Universidad de Santiago. Hoy día se llama USACH. Se las tomaban, por supuesto. Los comunistas son el cáncer de la sociedad. Claro que sí, son degenerados esa gente. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo, Martín. Dice, recuerdo cuando estuve en el colegio, literalmente se saltearon casi todas las cosas, ocurrían los 17 años, incluso se dedicaban a una clase completa a explicar los métodos de tortura. Claro, y muchos métodos de tortura son falsos. Como la cuestión que ocupaban ratones, como que ocupaban perros y esas cuestiones que... Y entonces se basan diciendo que ocupaban perros de la Odelbrock, de la señora, en base a las declaraciones de esa señora, entre comillas, porque hay que recordar que esa señora recibió un balazo en la cabeza y nunca quedó bien. Además, también está la circular del general Pinochet en que se tiene que respetar los derechos de las personas. Esa circular estuvo por todos lados. Hablará de los atentados de los autos explosivos en USA y en Buenos Aires para matar a los dirigentes de la OP por parte de la dictadura. Claro que sí, pues. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo del caso Prats y del caso Letelier. Y del caso también, ¿cómo se llama este sujeto de la democracia cristiana? Siempre se me olvida el nombre. Que se lo intentaron asesinar en Italia. Leighton. Bernardo Leighton, ¿o no? Leighton parece que era. Bueno, no me acuerdo. Bernardo Leighton parece que era, sí. Claro que sí, porque muchos de esos son absurdamente ridículos porque el gobierno de Pinochet nunca los mandó a hacer. Lo que más buscaba Pinochet, Isaac, lo que más buscaba Pinochet era mostrarse al mundo como un país que no se violaba los derechos humanos. Porque todo el mundo, bajo la propaganda de la Unión Soviética, bajo la radio Moscú, decían que Chile era peor que un gulag. Había gente en Europa que pensaban que Pinochet era como Hitler. Algunos decían que morían por meses 18.000 personas.
Entonces esa era la propaganda que estaba por todos lados y lo difundían tantos tipos de derecha, liberales de Europa o de Estados Unidos, como la extrema izquierda. Entonces tenía ataques por todo el mundo. Si el gobierno militar podría llamarse Chile contra el mundo. Sería un buen título para un libro, Chile contra el mundo. Y entonces el caso Prats, que no tuvo mucha vinculación la DINA, más bien fue una obra de Michael Townley, que era un hombre, un norteamericano que amaba Chile. Hay que decirlo, el hombre amaba Chile y detestaba a los comunistas. Y por otro lado, el caso Letelier ahí demuestra lo absurdo, porque ni siquiera Pinochet sabía. Y justamente para el año 77 se había logrado grande avance en términos de la ONU, para que reconocieran a Chile. No, Chile no es un país que viola los derechos humanos y no es un país malo. Y lo que pasa es que ponen una bomba justamente en el país que más afectaba a Chile, que era Estados Unidos, porque todos dicen que Pinochet, y voy a ocupar las palabras de los comunistas, ¿ya? Era un perro faldero de Estados Unidos. Irónicamente, ese perro faldero de Estados Unidos era atacado constantemente por Estados Unidos. Pinochet nunca fue un servidor de Estados Unidos, al contrario, Estados Unidos a cada rato boicoteaba a Chile. Y entonces, cuando ya estaba logrando grandes avances con los sindicatos norteamericanos que le hacían boicot contra Chile, y explota y matan a Orlando Letelier. Y Letelier no era un personaje que se tendría que haber eliminado, estoy poniendo el caso. Había un personaje más importante, subversivo, como el caso de Clodomiro Almeida, como el caso de Volodya Teltenban, como el caso de Maris Guilarín, como el caso de Altamirano, como el caso de, ¿cómo se llama este sujeto? Se me olvidó, el que era presidente del Partido Comunista, se me olvidó el nombre, que era un viejo con un bigote, se me olvidó el nombre. Eso eran como personajes directos, pero Letelier era como un personaje que no tendría que haber sido atacado, pero lo atacaron. Y entonces cuando a Pinochet le llega la noticia, oye, explotaron, ¿cómo se llama? El auto de Letelier, y nos echan la culpa a nosotros. Allende cerró mi colegio, tenía 12 años, cerró universidad de mis hermanos, todo el día de filas para comer. Eso lo vamos a investigar, Juan. Vamos a dejarlo en hecho acá en este canal. Vamos a mostrar todo lo que pasó. Leighton Dulce Jamín, gracias. Bernardo Leighton. Claro, muchas gracias, Maggie. ¿Qué ganancia señala? Tener nuevas militantes, pues. Esa es la máxima ganancia. Tener nuevos militantes. Fíjate algo, que el Partido Comunista ha sido siempre excelente en la propaganda. Se basa en las juventudes, porque los viejos pocos pueden hacer. En cambio, las bases tienen que siempre mantenerse frescas. En cambio, si las juventudes no se renuevan, porque recuerda que los partidos políticos son organismos, no es algo inerte. Siempre tienen que permanecer jóvenes, siempre tienen que permanecer vitales, y sobre todo los partidos que son de acción. Y el Partido Comunista es un partido de acción. ¿Ya? Y si uno se fija, los jóvenes pueden hacer muchas acciones. En cambio, un viejo con suerte puede levantarse de su silla. Fíjense a estos personajes del Partido Comunista viejos, la Carmen Hertz y todo eso, que con suerte respiran para decir sus odiosidades. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene un docente comunista en solo la versión del PC? Es eso, generar nuevos militantes, y lo lograron. Tenemos una juventud entera que son de izquierda, o liberales de izquierda, o comunistas, o del Frente Amplio. Porque se les metió en los colegios, bajo los currículums, de que literalmente el gobierno de Pinochet era peor que el de Hitler, Stalin, Pol Pot, los gobiernos, también el de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, que fueron brutales contra los civiles alemanes. Todos los peores dictadores de la historia, todos aglutinados en uno solo, y ese era Pinochet. Claro, datos así necesitamos. Mis 5 hermanos agarraban una frazada y se iban a las 21 horas a dormir en la vereda en una panadería para temprano poder ganar medio kilo de pan, y éramos 7.
Muchas gracias, Juani, por sus comentarios. Claro, todavía sigue el meme. No, nunca ha sido la polola de Don Ricky, por si acaso. La Carmen Hertz. Eso es un invento mío, porque Don Ricky y yo nos molestamos mutuamente. Don Ricky me dijo la otra vez que yo tuve una relación con la Alejandra Valle. Y entonces yo le respondo, y usted tuvo con la Carmen Hertz. ¿Ya? Es pura broma. Claro que sí. Dice, vi a alguien que decía el día que México apoyó a Chile. Literalmente hablaba que rompieron relaciones con Chile luego del pronunciamiento militar. Para México es mejor que la gente se muera de hambre. Saludos, Adriana. Saludos desde Noruega. Muchas gracias. Sí, es broma, Maggie. Es broma. Son puros chistes que nos tiramos con Don Ricky. Ya, yo creo que lo dejamos hasta acá. Si Dios me tiene con vida y salud, vamos a tener la próxima semana el de los exonerados políticos, el de los falsos exonerados políticos, ¿ya? Más o menos este mismo formato. Lo único que, insisto, aunque suene pesado, aunque suene antipático y lo que sea, difundan los programas. Pesquen el video, el video corto del caso Quemados y pásenlo por todos los contactos que tengan. En WhatsApp, en Twitter, por todos lados. Difundan, es lo único que pido, difundir. Dejar su like y difundir. Eso es lo único que les pido. Y como siempre les digo, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Cualquier cosa que necesiten, alguna investigación, pueden dejarlo en los comentarios. Y como siempre, también todo aporte al canal es voluntario. Dios los bendiga y nos vemos mañana. Mañana vamos a hacerle una respuesta al colegio de profesores. Hasta luego. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el mato la que antifa los tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó y impuestos sean puros. Esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente. Es porque admira a Salvador. Sumarán normas cesantes, gobernar al ignorante, engaña con grandes plantes. Y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el mato la que antifa los tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir